La ciudad se extendía como una bestia herida, con sus venas de asfalto agrietado y sus pulmones llenos de humo aceitoso que se filtraba desde las fábricas distantes. Presa, una perra mestiza de pelaje grisáceo y áspero, con ojos ámbar que brillaban como brasas en la penumbra, se acurrucaba en las ruinas de un edificio abandonado. El lugar era un esqueleto de concreto y metal oxidado, olvidado en los márgenes de la metrópolis industrial donde los humanos construían torres que arañaban el cielo, pero dejaban caer sus desechos como lluvia ácida. Había parido allí, en una esquina protegida por vigas caídas y pilas de escombros, donde el viento no cortaba tan cruelmente. 4 cachorros se apretujaban contra su vientre tibio, sus cuerpecitos temblando con cada ráfaga de aire frío que se colaba por las grietas. El mundo para Presa no era solo lo que se veía, era un tapiz tejido de olores y sonidos que contaban historias invisibles para los ojos humanos. El aroma a humo rancio de las chimeneas cercanas le hablaba de turnos interminables, de hombres y mujeres exhaustos que regresaban a hogares precarios. La basura amontonada en los callejones emitía un hedor dulzón y podrido, revelando comidas descartadas, vidas desechadas. Pero lo que más importaba eran los olores de sus cachorros, leche tibia mezclada con el almizcle inocente de sus pelajes suaves. Cada uno tenía su propia firma olfativa. El más fuerte, con manchas negras como carbón, olía a tierra fértil y vitalidad. Las 2 hembras, más pequeñas, desprendían un aroma floral y juguetón, como flores silvestres pisoteadas. Y luego estaba Lodo, el más débil, con su pelaje moteado de tonos marrones y grises que se fundía con el suelo sucio. Su olor era frágil, como agua estancada con un toque de sal, un recordatorio constante de su vulnerabilidad. Presa lo lamía con más frecuencia, saboreando esa salinidad que era el miedo filtrándose a través de su piel tierna. Tranquilo, pequeño, pensaba Presa en su mente instintiva, mientras su lengua áspera recorría el lomo de Lodo. No eran palabras, sino impulsos profundos, un consuelo que se transmitía en el calor de su cuerpo y en los suaves gemidos que emitía. Los cachorros respondían con ladridos tenues, casi susurros, que resonaban en el eco del edificio vacío. Era su forma de dialogar, un ladrido agudo de una de las hembras significaba hambre, un gruñido bajo de Lodo era un pedido de calor. Presa, escuchaba, no solo con los oídos, sino con todo su ser. Podía percibir los latidos de sus corazones, ritmos vitales que latían como tambores lejanos en su pecho. El de Lodo era irregular, un staccato nervioso que le apretaba el alma, recordándole que la supervivencia en este mundo de concreto no era un regalo, sino una batalla constante. El cielo se oscurecía con nubes pesadas, cargadas de una tormenta inminente. El aire se volvía denso, con un olor metálico a ozono que prometía relámpagos y agua torrencial. Presa levantó la cabeza, sus orejas puntiagudas girando como antenas. El viento traía ecos de truenos lejanos, y el suelo vibraba sutilmente con el tráfico de camiones en las calles adyacentes. Sabía que el refugio actual no bastaría, las grietas en el techo dejarían pasar el diluvio, convirtiendo el piso en un charco helado que podría ahogar a los más débiles. Con un suspiro interno, se levantó con cuidado, desprendiéndose de los cachorros que protestaron con gemidos. «Quédense quietos», les dijo, con un ladrido suave, protector, mientras olfateaba el aire en busca de un lugar mejor. Salió al exterior, sus patas pisando con sigilo sobre fragmentos de vidrio y metal retorcido. La metrópolis bullía a su alrededor, bocinas estridentes de autos, voces humanas gritando órdenes en lenguajes que no comprendía del todo, pero que captaba en tonos de ira o fatiga. Un olor nuevo la alertó, sudor humano mezclado con el acre de maquinaria aceitada. Siguió el rastro, zigzagueando por un callejón estrecho donde la basura formaba montículos como colinas diminutas. Allí, en un solar vecino al edificio abandonado, vio a los humanos. Eran trabajadores con cascos amarillos y botas pesadas, manipulando mangueras gruesas que vomitaban una pasta gris y viscosa, concreto. Vertían el material en moldes improvisados, construyendo lo que parecía una extensión ilegal de una fábrica cercana. El olor era abrumador, un hedor químico que quemaba las fosas nasales, prometiendo dureza eterna una vez seco. Presa se agazapó en las sombras, observando. Uno de ellos, un hombre delgado con barba descuidada y ojos hundidos, se apartó del grupo. Llevaba una mochila raída y olía a alcohol rancio y soledad. Se llamaba Tomás, aunque Presa no lo sabía, solo percibía su aura de marginado, similar a la suya. Él la vio, acurrucada tras un contenedor oxidado,
y en lugar de ahuyentarla con piedras como otros, sacó un trozo de pan mohoso de su bolsillo. «Aquí, chica», murmuró, extendiendo la mano con cautela. Su voz era ronca, cargada de una resignación que Presa captaba como un olor amargo. «¿Por qué el mundo nos aplasta a todos? A ti te dejan en la calle, a mí me despiden por no callarme la boca sobre estos bastardos que construyen sin permisos». Presa dudó, su instinto la advertía del peligro humano, pero el hambre era un tirano. Avanzó con pasos tentativos, olfateando el pan. Lo tomó con delicadeza, sintiendo el sabor seco y reconfortante en su lengua. Tomás se sentó en el suelo, a distancia respetuosa, y continuó hablando como si ella entendiera. «Estos tipos vierten concreto donde les da la gana. No les importa si hay vidas debajo. Yo solía ser como ellos, hasta que vi cómo entierran todo, sueños, animales, gente». Sus palabras flotaban en el aire, entremezcladas con el zumbido de las máquinas. Presa lo miró fijamente, sus ojos ámbar captando el temblor en su voz. No era un aliado seguro, pero su olor no mentía, no había maldad inmediata, solo una fatiga compartida. Regresó a los cachorros con el pan en la boca, repartiéndolo en pedazos pequeños. Lodo fue el último en comer, su mordida débil apenas rozando el alimento. Presa lo lamió con ternura, saboreando esa salinidad de miedo que se intensificaba. «Eres fuerte, pequeño», pensó, presionando su nariz contra su flanco para sentir el latido irregular. Era como un susurro en la tormenta, un hilo frágil que podía romperse con el viento. Los otros cachorros jugaban torpemente, rodando sobre el polvo, sus ladridos alegres contrastando con la debilidad del lodo. Presa se tendió a su lado, envolviéndolos a todos con su cuerpo, un escudo vivo contra el frío que se colaba. La tormenta se acercaba, el cielo rugiendo con truenos que hacían vibrar las ruinas. Presa decidió moverlos. Guiada por su olfato, los llevó uno a uno en la boca hacia un rincón más profundo del edificio, donde una viga caída formaba un techo improvisado. El olor a concreto fresco del solar vecino se filtraba, mezclado con el de la lluvia inminente. Colocó al Lodo en el centro, rodeado por sus hermanos, y se acurrucó alrededor. El agotamiento la venció, sus ojos cerrándose mientras los latidos de los cachorros la arrullaban como una canción de cuna, pero el sueño fue breve. Un rugido mecánico la despertó, un estruendo de motores y cadenas que hacía temblar el suelo. Presa se incorporó de un salto, sus orejas alerta. El olor a concreto fresco era ahora abrumador, invadiendo todo. Miró hacia el solar a través de una grieta en la pared. Los trabajadores habían extendido su operación, vertiendo el material gris sobre el área adyacente, justo donde Lodo, en un momento de curiosidad infantil, había salido a explorar solo mientras ella dormía. El cachorro jugaba inocentemente entre los escombros, ajeno al peligro. Presa corrió hacia la salida, pero una reja oxidada, desprendida por las vibraciones, cayó con un estruendo metálico, bloqueándola. Arañó desesperadamente el metal, sus uñas chirriando contra la superficie fría. Lodo miró hacia ella, su cola meneándose con inocencia, pero el concreto ya fluía, cubriendo el suelo como una marea implacable. «No», pensó Presa, su aullido interno convirtiéndose en un ladrido agudo de pánico. El cachorro patinó, intentando retroceder, pero el material viscoso lo atrapaba. Presa forcejeó contra la reja, sintiendo el metal cortante en sus patas, pero era inútil. Solo podía ver, impotente, como el concreto se cerraba sobre el lodo, su olor de miedo elevándose como un grito silencioso en el aire tormentoso. El pánico se apoderó de Presa como una garra invisible, apretando su pecho hasta que cada aliento se convertía en un jadeo entrecortado. La reja oxidada, caída como una trampa cruel del destino, la mantenía inmovilizada, sus barrotes fríos y dentados clavándose en su pelaje grisáceo. Arañaba con furia, sus uñas desgarrándose contra el metal, dejando surcos ensangrentados en el suelo polvoriento. Pero sus ojos, esos ojos ámbar que ardían con una determinación instintiva, estaban fijos en el solar adyacente. Allí, el concreto fluía como un río gris y viscoso, devorando todo a su paso. Lodo, su cachorro más débil, patinaba en el material pegajoso, sus patitas diminutas chapoteando en vano mientras intentaba retroceder hacia la seguridad de las ruinas. Su pelaje moteado se empapaba, volviéndose pesado, y su olor cambiaba. Presa lo detectaba con claridad dolorosa, el aroma inocente de agua estancada se transformaba en un ácido quemante,
un grito olfativo de terror puro que le perforaba las fosas nasales como agujas ardientes. Lodo. Vuelve, pensó Presa, su mente un torbellino de impulsos primitivos. Emitió un aullido amortiguado, un sonido gutural que reverberaba contra la reja, intentando comunicarse con él. No eran palabras, sino una vibración profunda, un lazo maternal que trascendía el lenguaje. Lodo respondió con un gemido agudo, un «mamá, ayúdame», instintivo que se filtraba a través del aire cargado de polvo y químicos. Pero el concreto no se detenía. Los trabajadores, ajenos a la tragedia que se desplegaba a sus pies, manipulaban las mangueras con indiferencia, vertiendo más y más de esa pasta gris que se extendía como una manta asfixiante. El sonido era horrendo, un gorgoteo espeso, seguido del chasquido de burbujas estallando al endurecerse. Presa podía sentir el calor inicial del concreto fresco, un vapor cálido que contrastaba con el frío de la tormenta que aún acechaba en el cielo, pero sabía que pronto se enfriaría, convirtiéndose en una tumba inquebrantable. Flashbacks sensoriales invadieron su mente mientras forcejeaba. Recordaba su propia juventud, no como imágenes claras, sino como olores y texturas grabadas en su instinto. Había nacido en una casa humana, un hogar que olía a madera pulida y comida cocinada, pero que se había podrido con el tiempo. Sus dueños, un matrimonio involucrado en construcciones ilegales, desprendían un hedor a codicia, sudor mezclado con tinta de documentos falsos y humo de cigarrillos fumados en reuniones secretas. Presa había sido su mascota, un trofeo vivo hasta que se volvió un estorbo. La abandonaron una noche de lluvia, atándola a un poste en las afueras de la ciudad, donde el olor a asfalto mojado se mezclaba con su propio miedo. Sobrevivió robando comida de basureros, uniéndose a manadas efímeras de perros callejeros, aprendiendo a leer el mundo a través de los aromas. El dulzor de la basura fresca significaba sustento, el acre de los humanos agresivos significaba huida. Pero nada la había preparado para esto, para ver a su propio cachorro ser engullido por el mismo monstruo gris que había devorado partes de su vida. Los trabajadores hablaban entre ellos, sus voces roncas cortando el aire como cuchillas. «Date prisa, que la tormenta viene», gruñó uno, un hombre corpulento con manos manchadas de cemento. «Esto se tapa rápido, nadie sabrá que estamos vertiendo sin permiso». Otro, más joven y nervioso, miró alrededor con ojos inquietos. «Pero jefe, ¿y si alguien ve?» «Los inspectores». El corpulento rió con sorna, un sonido áspero que erizaba el pelaje de Presa. «Los inspectores ya están pagados. Un soborno aquí, un favor allá, y todo queda enterrado. ¿Cómo ese perro de ahí, lo ves?» «Ja, ni se dio cuenta». Señalaron a Lodo, riendo mientras el concreto lo cubría hasta las orejas. Presa aulló con más fuerza, un sonido que se transformaba en un lamento desgarrador, pero ellos lo ignoraron, atribuyéndolo al viento. Sus diálogos revelaban la podredumbre humana, corrupción que se filtraba como el concreto, endureciéndose en estructuras invisibles que aplastaban a los débiles. Presa intentaba cavar bajo la reja, sus patas escarbando la tierra suelta con desesperación. El suelo era una mezcla de polvo y fragmentos de vidrio, que le cortaban las almohadillas, enviando punzadas de dolor que ignoraba. El concreto se endurecía rápidamente, podía olerlo, un cambio químico que volvía el aire más denso, más opresivo. Lodo luchaba, su cuerpo diminuto convulsionándose en el material que lo atrapaba. Presa, comunicaba, con él a través de aullidos amortiguados, enviando ondas de consuelo: «Resiste, pequeño, mamá viene». Él respondía con gemidos cada vez más débiles, un diálogo silencioso que evocaba una empatía profunda, un lazo que hacía que el lector sintiera el peso de la maternidad animal, la impotencia de ver a un hijo sufrir sin poder intervenir. El concreto se enfriaba ahora, un contraste cruel con el calor del cuerpo de Lodo, que aún latía debajo. Presa imaginaba, o más bien sentía, como el material se adhería a su pelaje, endureciéndose como una armadura mortal, robándole el aliento. Era un peso opresivo en su propio pecho, como si ella misma estuviera siendo enterrada. Lágrimas instintivas, no humanas pero reales, humedecían sus ojos, y su nariz captaba el aroma ácido del pánico de Lodo intensificándose, quemando el aire como un ácido corrosivo. Era un olor que le decía todo: el cachorro estaba vivo, pero aterrorizado, su corazón latiendo como un tambor desbocado que ella oía, a través de las vibraciones del suelo. Entonces, un triunfo inesperado irrumpió en la escena. Un graznido agudo cortó el aire,
y Presa levantó la vista para ver a un cuervo posado en la reja. El ave, con plumas negras iridiscentes que brillaban bajo los relámpagos lejanos, la miró con ojos negros e inteligentes. No era un aliado común, en el mundo de Presa, las aves eran mensajeros interespecies, criaturas que compartían los márgenes de la supervivencia urbana. Este cuervo, atraído por el caos o por un instinto compartido, comenzó a picotear la reja con su pico afilado. Cada golpe era un chasquido metálico, enviando virutas de óxido al aire. Presa lo observó, su olfato captando el aroma terroso del ave, un olor que no era amenazante sino colaborativo. Picoteo tras picoteo, el cuervo creó una grieta mínima en uno de los barrotes, un espacio lo suficientemente ancho para que Presa metiera una pata. Con un esfuerzo titánico, Presa empujó, sintiendo el metal ceder ligeramente. Su pata delantera se liberó, sangrando pero funcional. Arañó con renovada furia, ampliando la abertura. El cuervo graznó de nuevo, como un «sigue, no pares», y voló en círculos, vigilando. Presa sentía una gratitud instintiva hacia esta alianza inesperada, un puente entre especies forjado en la adversidad. El concreto ya cubría al lodo por completo, pero su olor persistía, débil pero presente, un hilo de esperanza en el caos. Sin embargo, el alivio fue efímero. Pasos pesados resonaron en el solar, ecos de botas humanas regresando. Presa aguzó los oídos, el sonido de herramientas metálicas chocando, palas y picos para limpiar el sitio. Los trabajadores volvían, murmurando sobre terminar el trabajo antes de la tormenta. «Hay que tapar todo rastro», dijo uno, su voz cargada de amenaza. Presa miró a sus otros cachorros, acurrucados en las ruinas, sus olores de miedo elevándose como una niebla. Si los humanos entraban, toda la camada estaría en peligro. Con una pata libre pero el cuerpo aún atrapado, Presa aulló en silencio, el corazón latiéndole con fuerza ante la inminente amenaza. El alivio de tener una pata libre fue como un rayo de esperanza en la oscuridad opresiva, pero Presa sabía que no era suficiente. La grieta en la reja, creada por los picotazos insistentes del cuervo, era estrecha, un hueco irregular que le permitía extender las garras pero no liberarse por completo. Sus músculos temblaban por el esfuerzo, el pelaje grisáceo empapado en sudor y sangre que goteaba de las heridas en sus almohadillas. El aire estaba cargado con el hedor químico del concreto endurecido, mezclado ahora con el olor persistente del miedo del lodo, un aroma ácido que se desvanecía lentamente, como un eco agonizante. Presa empujó con todo su peso, sintiendo el metal ceder un poco más, astillándose bajo la presión. Con un crujido final, su hombro se liberó, seguido del resto de su cuerpo. Rodó al suelo del solar, jadeando, sus ojos ámbar escaneando el entorno con urgencia primal. Los trabajadores se habían ido momentáneamente, sus pasos pesados alejándose hacia un camión distante, pero Presa no podía esperar. El concreto cubría al lodo como una losa gris e implacable, una tumba improvisada que aún emanaba un calor sutil, el de un cuerpo vivo luchando por respirar. Presa corrió hacia el sitio, sus patas pisando el material aún blando en los bordes, que se pegaba como lodo traicionero. Olfateó la superficie, su nariz presionando contra el cemento frío, captando vestigios del aroma de su cachorro, salino, débil, pero presente. Era como si el olor se filtrara a través de microporos invisibles, un hilo frágil que le decía, aún late. Presa comenzó a cavar con frenesí, sus garras arañando la superficie endurecida, enviando virutas grises al aire. Pero sola, era una tarea imposible, el concreto se resistía, y el tiempo corría como la tormenta que ya descargaba gotas gruesas desde el cielo nublado. En ese momento de desesperación, Presa levantó la cabeza y emitió un aullido largo y modulado, no solo un grito de dolor, sino una llamada química. Liberó feromonas desde sus glándulas, un olor sutil pero potente que se expandía como una red invisible, una red social, animal tejida en el viento. Era una innovación instintiva, forjada en las calles. Los perros callejeros de la metrópoli se comunicaban así, compartiendo alertas de peligro, invitaciones a alianzas temporales, mapas olfativos de territorios. El aullido de Presa llevaba un mensaje codificado en aromas: ayuda. Camada en peligro. Concreto devora. El viento lo llevó por los callejones, filtrándose en basureros y ruinas, alcanzando a otros como ella. No pasó mucho antes de que las respuestas llegaran. Sombras se materializaron en la penumbra, perros callejeros, siluetas magras y endurecidas por la vida urbana. El primero en aparecer fue Sombra,
un perro líder con pelaje negro azabache salpicado de cicatrices blancas como rayos, ojos amarillos que brillaban con una inteligencia curtida. Su cuerpo era un mapa de batallas, una oreja rasgada, una cojera sutil en la pata trasera, olores de peleas pasadas que se adherían a él como trofeos. Sombra se acercó con postura dominante, cabeza alta, cola rígida, un diálogo no verbal que Presa entendió al instante. ¿Por qué invocas? ¿Qué ofreces? Presa respondió con un gruñido bajo, exponiendo su cuello en sumisión temporal, mientras liberaba más feromonas. Hijo enterrado. Fuerza colectiva. Compartiré presas futuras. Sombra olfateó el aire, captando la sinceridad en su aroma, y asintió con un movimiento de cabeza. Únete o mueres sola, pareció decir con un ladrido seco, convocando al resto de la manada. La manada era un grupo heterogéneo, 5 perros en total, cada uno con su propia historia olfativa. Una hembra flaca con pelaje rojizo olía a basureros frescos, experta en escarbar. Un macho joven con manchas blancas desprendía un aroma de curiosidad imprudente. Juntos, rodearon la losa de concreto, olfateando el sitio como una red coordinada. Presa los guió con gestos y gruñidos. Aquí, el olor débil. Caben con cuidado. Comenzaron la excavación colectiva, patas arañando en sincronía, un ballet de supervivencia. El sonido era un rasguño constante, mezclado con el golpeteo de la lluvia que ahora caía con más fuerza, convirtiendo el solar en un lodazal resbaladizo. Presa cavaba al frente, sintiendo vibraciones bajo el concreto, un latido débil, irregular, como un susurro subterráneo que le llegaba a través del suelo húmedo. Era el corazón del lodo, persistente, evocando una esperanza frágil que apretaba el pecho de Presa con empatía profunda. Vive, pequeño, pensó, su lengua colgando por el esfuerzo, saboreando el polvo gris que se adhería a todo, pero el progreso era lento. El concreto se resistía, y un derrumbe parcial complicó todo. Una sección de la losa se hundió ligeramente, revelando grietas pero también liberando tierra suelta que se derramaba como una avalancha miniatura, cubriendo sus esfuerzos. La manada retrocedió momentáneamente, gruñendo en frustración, pero Sombra los reorganizó con ladridos autoritarios. Formen cadena. Uno cava, otro retira. Presa sintió un triunfo interno al romper una capa superficial, exponiendo un pelaje moteado apenas visible. El olor del lodo se intensificó, un soplo de vida que la impulsaba. Era una escena de empatía colectiva. Los perros dialogaban en gruñidos y posturas, compartiendo el peso emocional, recordando pérdidas propias en sus aromas compartidos. Tomás reapareció entonces, emergiendo de las sombras como un fantasma humano. Su olor a alcohol y soledad se filtraba a través de la lluvia, pero ahora mezclado con un toque de determinación. Había oído los aullidos desde su refugio cercano, un cartón improvisado bajo un puente. Se acercó con cautela, linterna en mano, iluminando la escena. Dios mío, ¿qué pasó aquí?, murmuró, su voz ronca temblando. Presa lo miró con desconfianza, pero Sombra gruñó amenazante, posicionándose entre ellos. Tomás levantó las manos en paz. No soy héroe, pero odio a estos bastardos. Vi lo que hicieron. Déjenme ayudar, tengo herramientas. Sus palabras eran ambiguas, cargadas de un pasado turbio. Había sido constructor, cómplice en vertidos ilegales, hasta que la culpa lo carcomió como el óxido en la reja. Presa olfateó su sinceridad, un aroma neutro sin traición inmediata, y permitió su acercamiento con un ladrido bajo. Tomás sacó una pala pequeña de su mochila, uniéndose a la excavación. Estos tipos cortan esquinas, rompen tuberías para ahorrar. Si cavamos mal, podría ser peor, advirtió, su voz tensa en el diálogo con el vacío, como si hablara consigo mismo. La manada lo toleró, reconociendo la utilidad humana en sus gruñidos colectivos. Juntos, avanzaron, la pala de Tomás rompiendo capas duras, las patas de los perros retirando escombros. Presa sintió un triunfo inesperado al exponer más de lodo, su hocico, jadeante, cubierto de polvo gris. Respira, pensó, lamiendo el aire cerca de él, evocando una empatía que hacía palpable la fragilidad de la vida, pero el obstáculo intenso llegó sin aviso. Un guardia corrupto, contratado por los constructores para vigilar el sitio ilegal, emergió de la oscuridad, linterna y porra en mano. Su olor era agresivo, sudor rancio mezclado con tabaco y avaricia, un hedor que Presa captó antes de verlo. ¿Qué demonios hacen aquí?, gritó,
avanzando con pasos pesados. Sombra gruñó, la manada se erizó, pero el guardia levantó la porra amenazante. Tomás se interpuso, voz temblorosa, solo estamos, limpiando. No hay problema. El guardia rió con sorna. Limpieza, ¿eh? Sé lo que pasa aquí. Un soborno y miro para otro lado, o llamo a los jefes. Su corrupción era palpable, un diálogo tenso que revelaba la red humana de negligencia. La confrontación se intensificó, el guardia embistió, golpeando a Sombra que saltó en defensa. Presa protegió a Lodo, pero en el caos, una pala golpeó una tubería oculta, rota por la construcción apresurada. Un siseo escapó, gas filtrándose, un olor acre y tóxico que invadió el aire como veneno invisible. La manada tosió, ojos lagrimeando, Tomás maldijo, cubriéndose la nariz. Lodo, expuesto pero débil, inhaló el gas, su latido volviéndose errático. Presa olfateó el peligro, un aroma que prometía muerte lenta, poniendo en riesgo a todos en el solar ahora envenenado. El gas se filtraba como un susurro mortal, un siseo sutil que se expandía desde la tubería rota, invadiendo el solar con un olor acre y químico que quemaba las fosas nasales de Presa como fuego invisible. Era un veneno gaseoso, liberado por la negligencia de los constructores que habían cortado esquinas para ahorrar costos, rompiendo líneas subterráneas sin repararlas. Presa lo detectó primero, su olfato amplificado captando el hedor sulfúrico antes de que los demás lo notaran, un aroma que recordaba a huevos podridos mezclado con metal caliente, un presagio de asfixia que hacía que el aire se volviera pesado y opresivo. Tosió involuntariamente, sus pulmones ardiendo, y miró a la manada con ojos ámbar dilatados por el pánico. Sombra, el líder con cicatrices, retrocedió gruñendo, su pelaje negro erizado, mientras los otros perros jadeaban, confundidos por el enemigo intangible. El guardia corrupto, aún blandiendo su porra, tosió violentamente, su rostro enrojeciendo bajo la luz mortecina de su linterna. «Maldición. ¿Qué es esto?», escupió, cubriéndose la boca con la manga sucia. Tomás, con ojos lacrimosos, lo empujó hacia atrás. «Gas. La tubería que rompieron estos idiotas. Tenemos que salir de aquí». Su voz era un rugido entrecortado, cargada de ira acumulada. Presa no esperó, su instinto la impulsaba. Con un ladrido agudo y modulado, ordenó a la manada: «Evacúen. Sigan mi olor». Liberó feromonas de urgencia, un aroma almizclado que se entretejía con el gas, guiando a los perros como un faro olfativo. Era una innovación nacida de la supervivencia urbana. En las calles, donde los peligros invisibles como el humo o los químicos abundaban, los perros como ella habían aprendido a mapear corrientes de aire seguras mediante el olfato, detectando flujos limpios que disipaban el veneno. La evacuación fue caótica, un torbellino de patas chapoteando en el lodo de la lluvia, gruñidos colectivos y toses ahogadas. Presa se lanzó de nuevo hacia la losa de concreto, donde Lodo yacía semi-enterrado. Con la ayuda de la manada, redoblaron los esfuerzos. Sombra arañaba con fuerza bruta, sus garras dejando surcos profundos, la hembra rojiza escarbaba con precisión, retirando fragmentos. Tomás, ignorando el gas que le nublaba la vista, usaba su pala para romper capas endurecidas, el metal clangueando contra el cemento como un tambor de guerra. «Rápido. El gas se acumula», gritaba, su aliento entrecortado. Presa cavaba con frenesí, sintiendo vibraciones bajo sus patas, el latido débil de Lodo, un pulso irregular que se aceleraba con el peligro. Finalmente, un crujido resonó, una sección de concreto se partió, revelando al cachorro semi-enterrado pero vivo. Su pelaje moteado estaba cubierto de polvo gris seco, pegado como una segunda piel, y sus ojos ámbar parpadeaban débilmente, confusos. Presa se abalanzó sobre él, lamiendo su hocico con ternura desesperada. El tacto era un bálsamo emocional, el pelaje empapado en concreto seco era áspero bajo su lengua, simbolizando un renacimiento frágil, como si Lodo emergiera de una crisálida de piedra. Podía saborear su debilidad, una salinidad mezclada con el polvo químico, pero también el calor vital de su cuerpo, un contraste que evocaba una empatía profunda. «Estás vivo, pequeño», pensó, su mente instintiva inundada de alivio maternal. Lodo emitió un gemido tenue, un «mamá» instintivo que vibraba en el aire, y Presa lo levantó con delicadeza en la boca, su mandíbula cerrándose con cuidado alrededor de su flanco. Era un momento de triunfo en medio del caos, un lazo que hacía palpable la resiliencia de la vida,
recordando al lector la vulnerabilidad compartida entre madre e hijo en un mundo hostil. La manada debatía los riesgos mediante ladridos colectivos, gruñidos bajos de sombra proponían huida inmediata, respuestas agudas de la hembra rojiza sugerían rutas alternativas. Gas sube, aire bajo es peor, parecía decir un ladrido modulado, mientras olfateaban el entorno. Presa, como guía, usaba su olfato para detectar corrientes de aire seguras. El viento traía flujos limpios desde el este, disipando el gas en remolinos invisibles. Por aquí, indicó, con un movimiento de cabeza y feromonas, liderando al grupo hacia un callejón adyacente. Tomás lo seguía, teléfono en mano, marcando un número con dedos temblorosos. Oigan. Soy Tomás, el ex constructor. Estos bastardos vierten ilegalmente en el solar viejo, rompieron una tubería de gas. Vengan rápido, hablaba en voz baja a activistas ambientales que conocía de protestas pasadas. Su voz era un diálogo tenso con la esperanza. Sí, hay animales heridos. La corrupción es profunda, sobornos a inspectores. Pero la traición acechaba. Uno de los activistas, infiltrado por los constructores, escuchaba con oídos comprados, planeando alertar a los culpables. El gas se espesaba, un manto invisible que hacía que el mundo girara en vértigos. Presa sentía el ardor en sus pulmones, pero su olfato la mantenía enfocada, detectaba gradientes en el aire, zonas donde el veneno se diluía con la lluvia fría que ahora caía en cascadas. Guiaba a la manada zigzagueando por escombros, evitando pozos donde el gas se acumulaba como charcos letales. Sombra cojeaba ligeramente, afectado por el veneno, pero gruñía en apoyo. Sigue, líder temporal. Tomás tosía, su rostro pálido, pero continuaba hablando por teléfono. No exagero. Hay un perro enterrado, gas filtrándose. Es un desastre ecológico. La traición se materializó pronto, su contacto lo cortó abruptamente, y minutos después, sirenas distantes sonaron, no de ayuda sino de autoridades compradas que venían a encubrir. Presa depositó al lodo en un rincón protegido del callejón, lamiéndolo para limpiarlo. El tacto de su pelaje seco y empapado era un recordatorio táctil de la adversidad superada, un renacimiento que apretaba el corazón con empatía. El cachorro temblaba, su respiración entrecortada, pero vivo. La manada se agrupó alrededor, dialogando, en ladridos suaves, riesgos evaluados, lealtades reafirmadas. Pero el veneno persistía, infiltrándose en sus cuerpos. Lodo tosió de repente, un sonido húmedo y rasposo, escupiendo una salpicadura roja, sangre, indicio de envenenamiento interno, el gas corroyendo sus pulmones tiernos. Presa olfateó el aroma metálico, un hedor que le helaba la sangre, sabiendo que el tiempo era enemigo. Peor aún, un chispazo lejano iluminó el horror. El gas, inflamable, encontró una chispa de la linterna abandonada del guardia. Un voz resonó, y llamas brotaron desde la tubería rota, propagándose por el solar como dedos ardientes. El incendio iniciaba, atrapando al grupo en las ruinas circundantes, el fuego crepitando con un rugido hambriento que devoraba escombros y amenazaba con cerrar todas las salidas. Presa miró las llamas danzantes, su olfato captando el humo acre, sabiendo que el renacimiento del lodo pendía de un hilo en medio del infierno naciente. Las llamas nacieron con un rugido sordo que pareció despertar a la noche entera. El gas inflamable, filtrado durante minutos, encontró la chispa perdida y se convirtió en un río de fuego que corrió por las grietas del solar como si la tierra misma ardiera. El calor golpeó a Presa como una bofetada, un aliento ardiente que le secó los ojos y le achicharró los bigotes. El olor era insoportable, goma quemada, plástico derretido y, debajo de todo, el hedor dulzón de su propio miedo. Lodo colgaba flojo en su boca, un peso cálido y tembloroso que apenas respiraba. Cada tos del cachorro era un cuchillo en el corazón de la madre. Presa no pensó, actuó. Con un salto instintivo metió la cabeza bajo el vientre del lodo y lo colocó sobre su lomo, sujetándolo con el cuello y los hombros como había visto hacer a las perras de carga en los mercados. El cachorro se aferró débilmente con sus uñas rotas. No te sueltes, pequeño. Nunca te sueltes, latió en su mente mientras el fuego lamía los escombros a su alrededor. La manada se dispersó en fracciones de segundo. Sombra ladró una orden seca, salidas altas. Techo roto. Pero el incendio ya había cerrado el camino principal, lenguas anaranjadas trepaban por las vigas podridas, derramando chispas como lluvia incandescente. El humo negro subía en columnas densas que raspaban la garganta y cegaban los ojos.
Presa corrió hacia la pared norte, donde recordaba un hueco elevado. El calor le quemaba las almohadillas, cada paso era un latigazo de dolor, pero el peso del lodo en su espalda era más fuerte que cualquier fuego. Entonces llegaron los cuervos. Primero uno, luego una bandada entera que cortó el cielo tormentoso como cuchillas negras. El mismo cuervo que había picoteado la reja horas antes lideraba la formación. Graznaron en coro, un sonido áspero y urgente que Presa entendió perfectamente: luces. Apaguen las luces. Los pájaros se lanzaron en picada contra los faroles del solar y contra los cables sueltos que aún chispeaban. Pico tras pico, rompieron bombillas, cortaron cables expuestos. Un estallido de vidrios rotos, otro de chispas apagadas, y de pronto la mitad del terreno quedó sumido en una oscuridad salvadora. El fuego seguía rugiendo, pero ya no tenía ojos eléctricos que lo alimentaran. Las sombras se volvieron aliadas. Tomás apareció entre el humo, la cara tiznada, los ojos enrojecidos. Por aquí, maldita sea, hay una escalera metálica al fondo, gritó, tosiendo sangre negra. Corría con una manta mojada sobre los hombros, la había empapado en un charco de lluvia, y la arrojó sobre Presa y lodo para protegerlos del calor. El tejido humeante olía a moho y a gasolina vieja, pero funcionó. Las llamas lamieron la manta sin prender su pelaje. Presa sintió el peso humano a su lado, el aliento caliente de Tomás en su oreja mientras corrían juntos. Fui parte de esto, construí sitios como este, dejé que enterraran cosas que no debían, jadeó él entre toses. Ahora lo detengo. Aunque sea lo último que haga, la manada usaba la oscuridad creada por los cuervos como camuflaje. Sombra y la hembra rojiza saltaban entre vigas ardientes, distrayendo al fuego con ladridos y carreras falsas para abrir paso al resto. Un macho joven aulló de dolor cuando una tabla en llamas le cayó encima, su alarido cortó la noche como vidrio roto. Presa no miró atrás, no podía. Lodo temblaba contra su espina dorsal, cada jadeo del cachorro era un recordatorio de que detenerse significaba morir. Llegaron a la escalera metálica oxidada que subía por la pared interior del edificio colapsado. El metal estaba al rojo vivo en algunos tramos. Tomás fue primero, gritando de dolor cuando sus manos tocaron los barrotes ardientes, pero siguió subiendo. Presa lo siguió con lodo aferrado a su lomo. El calor subía por sus patas como agujas al rojo, cada paso era una quemadura, pero el instinto la empujaba hacia arriba. Arriba, arriba, donde el humo era menos denso y la lluvia caía con furia, apagando poco a poco el incendio que lamía los bordes. Cuando alcanzaron el tejado roto, el aire frío de la tormenta los golpeó como un bálsamo. Presa depositó al lodo con delicadeza sobre tejas resbaladizas. El cachorro tosió otra vez, un sonido húmedo y roto que escupió más sangre oscura. Sus ojos ámbar, idénticos a los de su madre, se cerraban lentamente. Presa lamió su hocico, su cuello, su pecho, intentando transmitirle calor, vida, voluntad. El sabor era metálico y amargo, sangre y humo y miedo puro. Tomás se dejó caer a su lado, exhausto, las manos llenas de ampollas. Lo siento tanto, murmuró una y otra vez, mirando al cachorro agonizante. Presa lo observó, su olfato captó algo nuevo en el hombre, el olor acre de la culpa verdadera, el mismo que había percibido en humanos que, alguna vez, habían querido redimirse. No era amenaza. Era dolor compartido. Los cuervos se posaron en las antenas rotas del tejado, graznando su victoria parcial. La manada subió uno a uno, algunos con quemaduras, todos vivos. La lluvia caía ahora con violencia, apagando las últimas llamas abajo y convirtiendo el solar en un lago de brasas y lodo humeante. Presa se acurrucó alrededor del lodo, formando un círculo protector con su cuerpo. El cachorro temblaba violentamente, su respiración era un hilo frágil. De pronto, su pequeño pecho se detuvo un instante demasiado largo. Presa sintió el vacío como un abismo que se abría bajo sus patas. Aulló, un sonido desgarrador que hizo retroceder incluso a los cuervos. El aullido subió al cielo tormentoso, mezclándose con truenos, como si la misma noche llorara con ella. Entonces, en la distancia, faros. Varios pares de luces potentes cortaron la oscuridad, acompañados del rugido de motores pesados. No eran bomberos ni policía, eran camionetas negras sin placas, los vehículos de los constructores corruptos que habían sido alertados por el traidor en la línea telefónica de Tomás. Venían armados, con linternas y escopetas,
decididos a borrar testigos, humanos, perros, lo que fuera. Presa alzó la cabeza, el pelaje empapado pegado al cuerpo, los ojos brillando como brasas en la lluvia. Lodo colgaba de un hilo entre la vida y la muerte, y los humanos que habían causado todo esto se acercaban para terminar el trabajo. El fuego había sido solo el comienzo. La lluvia caía en lanzas heladas que golpeaban el tejado roto como miles de uñas metálicas. Presa permanecía inmóvil sobre el lodo, su cuerpo grande convertido en un paraguas vivo. El cachorro respiraba apenas, cada inhalación era un silbido húmedo, cada exhalación un hilo de vapor que se perdía en la noche. El olor a sangre y a quemado se pegaba a su pelaje moteado como una segunda piel. Presa lo lamía sin parar, lenta, rítmicamente, intentando que el calor de su lengua fuera más fuerte que la muerte que acechaba en los pulmones envenenados de su hijo. Abajo, los faros de las camionetas negras barrían las ruinas como ojos de depredadores. Motores rugían. Puertas se abrían y cerraban con golpes secos. Voces humanas, duras y rápidas, se mezclaban con el golpeteo de la lluvia. Revisen todo, no quiero ni un perro ni un testigo vivo. El gas ya hizo la mitad del trabajo, solo hay que terminar. Y al vagabundo ese también, que no abra la boca nunca más. Presa sintió el olor antes de verlos, pólvora, tabaco caro, colonia fuerte para disimular el miedo. Eran 6 hombres armados con escopetas recortadas y linternas potentes. El olor de la muerte organizada. Sombra gruñó bajo, la manada se tensó en círculo alrededor de Presa y Lodo. Había que bajar del tejado y desaparecer, pero, ¿por dónde? El incendio había derrumbado la escalera metálica, solo quedaba un canalón roto que colgaba como una serpiente muerta y un salto de casi 4 metros hasta el suelo inundado. Tomás se arrastró hasta Presa, las manos destrozadas por las quemaduras, la cara negra de hollín. Tienen que irse por las alcantarillas, hay una boca abierta detrás del muro oeste, susurró, la voz rota. Yo los distraigo. Corran. Presa lo miró fijamente. El olor del hombre había cambiado otra vez, ya no era solo culpa, era resignación y algo parecido al amor. Tomás sacó del bolsillo una navaja oxidada y se cortó la palma sin dudar. La sangre cayó caliente sobre el tejado. Usen mi olor, confundan a los perros que traigan. Váyanse. Antes de que Presa pudiera reaccionar, una sombra felina se deslizó entre las tejas rotas. Era una gata callejera, flaca y gris plateado, con una oreja partida y el rabo cortado a la mitad. Sus ojos verdes brillaban como esmeraldas mojadas. La habían visto antes merodeando los mismos basureros, nunca habían sido enemigas, solo 2 supervivientes que se ignoraban con respeto. Ahora la gata maulló corto y seco, un sonido que Presa entendió al instante. Yo conozco las alcantarillas mejor que nadie. Síganme. Sin esperar respuesta, la gata saltó al canalón y bajó deslizándose como agua. Sombra miró a Presa, la decisión era suya. Presa tomó a Lodo por la nuca con infinita suavidad y lo colocó de nuevo sobre su lomo, sujetándolo con el cuello. Un ladrido bajo y firme, vamos. La manada obedeció, el descenso fue una pesadilla. El canalón crujía y se doblaba bajo el peso de los perros, la lluvia lo volvía resbaladizo como hielo. Uno a uno bajaron, patas arañando metal, cuerpos chocando contra la pared. Cuando Presa saltó al suelo, el impacto hizo que Lodo gimiera de dolor, un hilo de sangre fresca brotó de su hocico. Pero no había tiempo, la gata los guió a través de un laberinto de escombros y charcos que reflejaban los relámpagos. El mundo bajo la tormenta era un caos de sonidos, agua corriendo, metal gimiendo, voces humanas cada vez más cerca. De pronto, la gata se detuvo frente a una rejilla rota medio hundida en el lodo. Maulló de nuevo, urgente, por aquí. El río subterráneo nos lleva lejos, las alcantarillas olían a podredumbre antigua, a orina de rata y a sueños humanos desechados. El agua llegaba a las rodillas de los perros, fría como cuchillas. La oscuridad era absoluta, solo los ecos y el olfato los guiaban. Presa avanzaba con Lodo encima, sintiendo como cada paso hacía que el cachorro se sacudiera débilmente. El agua helada le llegaba al vientre, pero también lavaba la sangre y el humo de sus heridas. La gata encabezaba la marcha con seguridad felina. De vez en cuando se detenía, alzaba la cabeza y emitía un maullido corto que rebotaba en las paredes curvas, los ecos regresaban como mapas sonoros. Era su forma de ver, en la oscuridad absoluta,
ondas de sonido que dibujaban túneles, salidas, peligros. Presa, impresionada, empezó a imitarla inconscientemente, ladridos muy bajos, casi susurros, que usaba para medir distancias y guiar a la manada. Era una alianza nueva, interespecies, nacida del puro instinto de supervivencia. En un tramo ancho del túnel, el agua formaba un remanso negro y quieto. La gata se detuvo y olfateó el aire. Peligro adelante, maulló, la cola hinchada. Presa percibió lo mismo, olor a perro doméstico bien alimentado, a cuero de bozal y a humano armado. Los cazadores habían traído perros rastreadores. Sombra tomó la iniciativa. Gruñó una orden y 2 miembros de la manada se adelantaron, orinando estratégicamente en las paredes para crear una cortina de olores confusos. La gata, más sutil, arañó marcas invisibles en la humedad y soltó feromonas felinas que desorientarían a cualquier can entrenado. Presa agregó su propio aroma mezclado con la sangre de Tomás, que aún goteaba de su pelaje. Era una red de mentiras olfativas tejida en segundos. Los ladridos de los perros rastreadores llegaron lejanos, confusos, perdidos en el laberinto de olores falsos. Los humanos gritaban furiosos, pateando el agua. Pero la distancia crecía. Durante horas avanzaron por túneles que parecían no terminar nunca. El frío calaba los huesos, lodo temblaba sin control. En un momento, el cachorro dejó de toser y su peso se volvió demasiado quieto. Presa se detuvo en seco, el corazón latiéndole en la garganta. Depositó al lodo con cuidado en un saliente seco y lo lamió desesperada. No había latido. No había aliento. Solo un cuerpo tibio que se enfriaba rápidamente. Un aullido desgarrador brotó de su pecho y llenó las alcantarillas como un lamento antiguo. La manada se detuvo. La gata se acercó y, por primera vez, rozó su hocico contra el de Presa en un gesto de consuelo silencioso. Entonces, muy débil, casi imperceptible, el pecho del lodo se movió. Una inhalación. Luego otra. El corazón volvió a latir, lento, frágil, pero latió. Presa lo sintió como un milagro que le atravesó el alma. Continuaron. El túnel empezó a inclinarse hacia arriba, el olor a aire fresco y lluvia limpia se filtraba desde algún lugar. La gata aceleró, la cola alta, salida, emergieron por una boca de alcantarilla en las afueras de la ciudad, en un terreno baldío rodeado de maleza alta y árboles retorcidos. La tormenta se había calmado, la luna asomaba entre jirones de nubes, bañando todo en plata fría. Se dejaron caer exhaustos. Presa acurrucó al lodo contra su vientre, lamiéndolo sin parar. El cachorro respiraba, pero apenas. La manada formó un círculo protector. La gata se sentó un poco apartada, lamiéndose una herida en la pata, observándolos con ojos verdes que brillaban como faros. En la distancia, sirenas lejanas. Luego, disparos. Luego, silencio. Tomás se había quedado atrás para ganarles tiempo. Presa alzó la cabeza hacia la luna y soltó un aullido largo, triste y desafiante a la vez. Pero en medio de ese aullido, un olor nuevo llegó con el viento, olor a traición dentro de la propia manada. Uno de los perros más jóvenes, el de manchas blancas, temblaba mirando hacia atrás, el olor a miedo y culpa emanando de él como humo. Había marcado un rastro deliberado con su orina horas antes, cuando nadie miraba. Los humanos lo encontrarían. La traición tenía nombre, y ahora olía a muerte inminente. El terreno baldío olía a hierba mojada, gasolina vieja y miedo reciente. La luna, pálida y fría, dibujaba sombras largas entre los arbustos retorcidos. Presa permanecía tendida, el cuerpo agotado formando un nido protector alrededor del lodo. El cachorro respiraba con dificultad, cada inhalación era un silbido roto que le atravesaba el pecho a su madre como una aguja. La sangre seca le cubría el hocico, y el olor metálico se mezclaba con el de sus pulmones dañados. Presa lo lamía sin parar, lenta, desesperada, como si su lengua pudiera devolverle la vida que el gas y el fuego le habían robado. La manada descansaba en círculo, jadeante, quemada, herida. La gata gris plateado se había quedado cerca, sentada sobre un neumático viejo, lamiéndose con calma felina la pata herida. Los cuervos, invisibles ahora, graznaban de vez en cuando desde los árboles como centinelas lejanos. Entonces Presa lo olió. Era un olor que no encajaba, miedo ácido, sí, pero también culpa rancia y algo más, algo que olía a comida humana reciente, a manos que habían recibido un trozo de carne a cambio de traición.
Venía del perro joven de manchas blancas, el que siempre había sido el más callado, el que cojeaba ligeramente desde el incendio. Ahora temblaba, los ojos bajos, la cola entre las patas. Su orina, horas antes, había dejado un rastro deliberado en las alcantarillas, un hilo aromático que cualquier perro rastreador seguiría sin esfuerzo. Presa se levantó lentamente, el pelaje erizado, los labios retrayéndose en un gruñido bajo que hizo que Lodo gimiera débilmente al perder el calor de su cuerpo. El silencio del terreno baldío se volvió denso, peligroso. Sombra fue el primero en entender. Giró la cabeza hacia el traidor y soltó un gruñido grave que retumbó en el pecho de todos. La hembra rojiza se puso de pie, los dientes a la vista. Uno a uno, los perros se levantaron, formando un semicírculo natural. No era necesario hablar, los olores lo decían todo. El joven de manchas blancas retrocedió, las orejas pegadas al cráneo, la cola golpeando el suelo en súplica. Presa avanzó un paso. Su gruñido era diferente, no era rabia ciega, era algo más profundo, más antiguo. Era la furia de una madre que había visto a su cachorro enterrado vivo, quemado, envenenado. Era el dolor hecho sonido. La gata observaba desde su neumático, los ojos verdes entrecerrados, sin intervenir. Esto era asunto de perros. El traidor intentó huir. Dio media vuelta y corrió hacia la maleza, pero Sombra fue más rápido, lo interceptó de un salto brutal, derribándolo de lado. Rodaron juntos, dientes chocando contra dientes, gruñidos ahogados. La hembra rojiza se unió, mordiendo una pata trasera. El joven chilló, un sonido agudo y lastimero que cortó la noche. Presa no participó, aún. Se quedó quieta, mirando, dejando que la manada hiciera lo que la ley de la calle exigía, pero no era una ejecución. Era una corte. Cuando el traidor quedó inmovilizado bajo el peso de Sombra, jadeando sangre por la nariz, Presa se acercó despacio. Bajó la cabeza hasta que sus ojos ámbar quedaron a centímetros de los del joven. No había palabras, solo olores y posturas. Presa liberó una ráfaga de feromonas complejas: dolor, pérdida, advertencia. El mensaje era claro: tú elegiste. Ahora explica. El joven lloriqueó, lamiéndose los labios en sumisión total. Su olor cambió otra vez: arrepentimiento puro, miedo a morir, pero también hambre. Siempre hambre. Los humanos le habían dado comida envenenada con promesas: guíennos hasta la perra gris y su cachorro y tendrás comida para un mes. Había creído que solo los entregarían, que no los matarían. Había sido estúpido. Presa cerró los ojos un segundo. El perdón instintivo luchó contra la furia. Recordó sus propios errores de cachorra, cuando había confiado en humanos que olían a traición. Recordó el hambre que nubla la razón. Pero también recordó a Lodo casi muerto bajo el concreto, el fuego, el gas. El perdón llegó, pero no fue suave, fue una decisión fría. Se apartó. Un solo movimiento de cabeza hacia Sombra, vivo. Pero marcado. Sombra soltó al traidor. La hembra rojiza le mordió profundamente la oreja izquierda, arrancando un pedazo que nunca volvería a crecer. Sangre caliente salpicó la hierba. El joven aulló de dolor y se arrastró hasta los pies de Presa, lamiéndole las patas en súplica. Ella lo ignoró. La marca era suficiente, ningún perro volvería a confiar en él nunca más. De pronto, luces, faros potentes cortaron la oscuridad desde el camino de tierra. 3 camionetas negras, las mismas de antes. Habían seguido el rastro después de todo. Los humanos bajaron armados: escopetas, linternas, perros de caza con bozales de cuero. El traidor había sido solo el cebo. Los hombres nunca confiaron del todo en él. No había tiempo para huir. El terreno baldío era abierto, sin cobertura suficiente. Los perros de caza ladraron furiosos al captar el olor de la manada. Los hombres avanzaron en abanico. Presa tomó a Lodo con la boca y corrió hacia el centro del terreno, donde había un montículo de escombros y hierros oxidados. La manada la siguió. La gata desapareció entre las sombras. ¿Volvería, o no? Era gata. Los primeros disparos retumbaron. Perdigones silbaron sobre sus cabezas, arrancando trozos de tierra. Sombra recibió uno en el hombro y gruñó sin detenerse. Presa sintió el impacto de otro cerca de su pata trasera. El dolor fue un relámpago, pero siguió corriendo. Llegaron al montículo y se escondieron detrás.
Los humanos se acercaban gritando órdenes. Los perros de caza estaban ya a menos de 30 metros, tirando de las correas. Entonces apareció Tomás, nadie lo esperaba vivo, salió tambaleándose de entre los arbustos, cubierto de sangre, la ropa hecha jirones, pero vivo. En la mano derecha llevaba un teléfono viejo y en la izquierda un montón de papeles arrugados, planos, facturas, recibos de sobornos. Los había robado del camión de los constructores mientras los distraía horas antes en el incendio. Aquí están, hijos de puta, gritó con la voz rota. Todo grabado, los nombres, las fechas, los inspectores comprados. Si me matan, esto va directo a la prensa y a la policía honesta que aún queda. Alzó el teléfono. Estaba transmitiendo en vivo por una red social clandestina que usaban los activistas de la ciudad. Cientos, luego miles de personas veían en directo como hombres armados perseguían perros heridos y a un vagabundo sangrando que mostraba pruebas de corrupción urbanística. Los cazadores vacilaron. Uno habló por radio, nervioso. El jefe, un hombre gordo con anillo de oro, maldijo y ordenó retroceder. No podían arriesgarse a un escándalo público con video en vivo. Las camionetas arrancaron a toda velocidad, levantando barro. Los perros de caza quedaron ladrando confusos, abandonados. Tomás se derrumbó de rodillas. Presa se acercó despacio, lodo aún en la boca. Depositó al cachorro con cuidado y lamió la cara del hombre. Saboreó sangre, sudor y lágrimas. Tomás la abrazó, temblando. Ya está, susurró. Ahora el mundo sabe, pero Lodo volvió a toser sangre, más oscura, más espesa. El veneno seguía avanzando. Necesitaba ayuda médica urgente, y ningún veterinario normal abriría a esa hora para perros callejeros. Tomás miró al cachorro y tomó una decisión. Hay un veterinario clandestino en el barrio de los Talleres, un viejo que cura a los perros de pelea y nunca pregunta. Está a 2 horas corriendo. Si vamos ahora, tal vez. Presa alzó la cabeza hacia la luna. El traidor, marcado y sangrando, se arrastraba en la distancia, solo para siempre. La manada, herida pero unida, la miró esperando órdenes. Un viaje más. El más peligroso de todos, porque el veterinario clandestino estaba en territorio enemigo, el barrio controlado por los mismos constructores que acababan de huir, y esta vez no habría Tomás para abrirles paso. El camino hacia el barrio de los Talleres era un descenso al infierno urbano. La ciudad, bajo la lluvia que no terminaba de irse, olía a aceite quemado, a orines de gato y a miedo viejo. Presa avanzaba al frente, Lodo colgando flojo de su boca como un peso que ya no era solo carne, era toda su vida. Cada paso le costaba, la pata herida del disparo le palpitaba como un segundo corazón. Detrás, la manada diezmada, sombra cojeando del hombro, la hembra rojiza con una oreja chamuscada, los demás rengueando. La gata gris había desaparecido en la noche, pero su olor plateado aún flotaba en el aire como una promesa de que volvería cuando fuera necesario. Tomás los guiaba por callejones que solo los marginados conocen, pasadizos entre talleres cerrados, túneles de servicio bajo las vías del tren, patios traseros donde los perros guardianes dormían encadenados. El hombre iba delante, teléfono muerto en el bolsillo, la batería se había agotado en la transmisión que había salvado sus vidas, pero los papeles manchados de sangre aún los llevaba contra el pecho. Cada cierto tiempo se detenía, se arrodillaba y dejaba que Presa oliera su mano. Por aquí huele menos a ellos. Confía, y Presa confiaba. El olor de Tomás ya no era el de un humano cualquiera, era el olor de alguien que había cruzado la línea y ahora olía a manada. Llegaron al barrio marginal cuando el cielo empezaba a clarear, un gris sucio que no era amanecer sino la luz enferma de la ciudad que nunca duerme. Aquí las calles eran más estrechas, las casas más bajas, los muros cubiertos de grafitis que gritaban nombres de pandillas y amenazas. El aire olía a soldadura, a grasa de motor y, sobre todo, a territorio marcado por los perros de los constructores, pastores alemanes grandes, bien alimentados, con collares de pinchos. Sus ladridos retumbaban como tambores de guerra desde los patios cerrados, pero también había otro olor. Niños, un grupo de 5 chiquillos, ninguno mayor de 12 años, apareció de repente en una esquina. Vestían harapos, tenían los pies descalzos llenos de lodo y los ojos demasiado viejos para sus caras. Uno de ellos, una niña con trenzas deshechas y una cicatriz en la mejilla, se acercó sin miedo a Presa. Extendió la mano pequeña y sucia. ¿Es tu bebé?, preguntó en voz baja, mirando al Lodo que colgaba inmóvil.
Presa bajó la cabeza y dejó que la niña oliera al cachorro. El olor de la niña era limpio, a pesar de la mugre, curiosidad, tristeza y una ternura que los adultos ya habían perdido. Los otros niños se acercaron también, formando un semicírculo silencioso. Los malos vienen detrás, ¿verdad?, dijo un niño flaco con una gorra rota. Los vimos en las camionetas negras. Mataron a nuestro perro la semana pasada porque ladró demasiado. Tomás se agachó a su altura. Necesitamos llegar al taller del viejo Ruiz, el veterinario. ¿Nos guían? La niña de la cicatriz asintió. Por los tejados. Los perros grandes no suben, y así fue. Los niños los llevaron por un mundo que solo ellos conocían, azoteas conectadas por tablas tambaleantes, canaletas que servían de puentes, muros bajos donde saltar de uno a otro. Los perros los seguían, ágiles a pesar de las heridas. Desde arriba veían las calles, patrullas de los constructores circulaban lentas, linternas barriendo esquinas, perros de caza olfateando el suelo. Pero arriba, en el reino de los niños sin hogar, estaban invisibles. En una de las azoteas, la niña se sentó junto a Presa y acarició el lomo de lodo con dedos suaves. Mi mamá decía que los perros sienten todo más fuerte que nosotros, susurró. Que cuando lloran, lloran por dentro también. Presa apoyó la cabeza en las rodillas de la niña. Por primera vez en toda la noche, dejó que alguien más sostuviera a su cachorro. La niña lo tomó con cuidado, acunándolo como si fuera suyo. Lodo, en su delirio, lamió débilmente la mano infantil. Un solo lametón, pero suficiente para que la niña sonriera con lágrimas en los ojos. Los niños enseñaban y aprendían al mismo tiempo. Uno de ellos, un niño con la cabeza rapada, se agachó junto a Sombra y señaló las heridas. Si aprietas aquí, duele menos, dijo, enseñando un truco que había aprendido con perros heridos de peleas. Sombra, orgulloso como era, dejó que el niño le vendara el hombro con un trapo sucio pero limpio. La hembra rojiza permitió que otra niña le limpiara la oreja quemada con agua de lluvia recogida en una botella rota. Era una alianza imposible: perros callejeros, niños abandonados, un exconstructor arrepentido. Todos marginados, todos sabían lo que era ser desechado. Y en ese conocimiento compartido nacía una fuerza que ningún arma podía tocar. Llegaron al taller del viejo Ruiz cuando el sol apenas rozaba los tejados. Era un galpón de chapa oxidada, con un cartel medio borrado que decía, Reparaciones 24HS. Dentro se oía música norteña baja y el ladrido cansado de un perro viejo. La niña de la cicatriz golpeó la puerta metálica 3 veces, pausa, 2 veces más. Código, la puerta se abrió apenas. Un hombre mayor, barba blanca, brazos llenos de tatuajes carcelarios, miró primero a los niños, luego a los perros, luego a Tomás cubierto de sangre. ¿Qué carajos trajeron a mi puerta?, gruñó. Tomás dio un paso al frente y sacó los papeles manchados. Pruebas de corrupción. Construcciones ilegales, sobornos, intento de asesinato. Y un cachorro que se muere por el gas que soltaron ellos. Si lo salvas, estas pruebas llegan a la prensa mañana mismo. Si no, también llegan, pero con tu nombre como el que dejó morir a un inocente. El viejo Ruiz miró a Lodo. Vio los ojos del cachorro, vidriosos, la sangre seca, el pecho que apenas subía. Maldijo por lo bajo, abrió del todo la puerta y los hizo pasar. Dentro olía a desinfectante, a sangre vieja y a esperanza. Había jaulas con perros de pelea curándose, una mesa de acero llena de instrumentos. Ruiz tomó a Lodo de las manos de la niña con una ternura que nadie esperaba de aquellos brazos tatuados. Oxígeno, suero, antibióticos fuertes, y mucha suerte, murmuró mientras lo colocaba bajo una lámpara quirúrgica. El gas le quemó los pulmones por dentro. No prometo nada. Presa se negó a apartarse. Se quedó al lado de la mesa, la cabeza apoyada en el borde, mirando cada movimiento del viejo. Los niños se sentaron en el suelo formando un círculo protector. Sombra se acostó junto a la puerta, vigilando. Tomás se dejó caer contra la pared, exhausto. Ruiz trabajó durante horas. Tubos, inyecciones, el sonido del oxígeno entrando en pulmones destrozados. En un momento, Lodo dejó de respirar. El viejo maldijo, abrió el pecho del cachorro con un corte limpio, masajeó el corazón directamente con los dedos. Presa no se movió, solo miraba, los ojos ámbar fijos, como si con la voluntad pudiera mantener vivo a su hijo, y entonces, un latido.
Débil, irregular, pero latido, Lodo respiró solo. Un jadeo pequeño, casi inaudible, pero real. La niña de la cicatriz soltó un sollozo y abrazó a Presa. Los otros niños aplaudieron en silencio, golpeando el suelo con las manos. Hasta Sombra movió la cola una sola vez, pero la alegría duró segundos. Un estruendo afuera. Camionetas frenando en seco. Portazos. Voces duras. Los constructores habían encontrado el taller. El traidor marcado, desesperado por redimirse o por más comida, los había guiado hasta allí. La puerta metálica tembló bajo los golpes. Abre, viejo hijo de puta, sabemos que están ahí. Ruiz miró a Tomás. Tomás miró a Presa. Presa miró a Lodo, aún intubado, luchando por cada aliento. No había salida trasera. Estaban atrapados, y la puerta empezó a ceder. La puerta metálica del taller se dobló hacia adentro con un alarido de hierro torturado. El primer hombre entró con una escopeta recortada alzada, el cañón todavía humeante del disparo que había volado la cerradura. Detrás de él, 5 más, todos con la misma cara de quienes ya no temen ensuciarse las manos. El jefe, el del anillo de oro, sonrió al ver a Tomás apoyado en la pared, a los niños acurrucados, a los perros heridos. Se acabó el juego, vagabundo, dijo. Los papeles, el teléfono muerto, el cachorro, todo se quema esta noche. El viejo Ruiz se interpuso entre la mesa quirúrgica y los hombres, sosteniendo solo un bisturí oxidado. Fuera de mi taller, el jefe soltó una carcajada y levantó la escopeta. Viejo, aparta o te hago un agujero nuevo. Presa sintió el olor de la pólvora antes de oír el clic del percutor. Y algo se rompió dentro de ella. No fue un gruñido. Fue un rugido bajo, continuo, que nació en lo más hondo de su pecho y subió hasta llenar el galpón entero. Los niños se taparon los oídos. Los perros de pelea enjaulados comenzaron a ladrar como locos. Sombra se levantó a pesar del hombro destrozado. La hembra rojiza mostró los colmillos. Hasta la gata gris, que había vuelto silenciosamente por el tejado abierto, saltó a la mesa quirúrgica y arqueó el lomo junto a Lodo. Presa dio un paso. Luego otro. Sus ojos ámbar brillaban como brasas vivas, y entonces sucedió lo imposible. Desde la calle llegó primero un murmullo, luego un griterío, luego el ruido de cientos de pies corriendo. Las puertas laterales del taller se abrieron de golpe y entraron decenas de personas, madres con niños en brazos, mecánicos con llaves inglesas, adolescentes con teléfonos encendidos, ancianas con palos de escoba. Eran los vecinos del barrio marginal, los que habían visto la transmisión en vivo de Tomás horas antes, los que habían compartido el video hasta que se volvió viral, los que habían estado reuniéndose en silencio mientras la manada cruzaba los tejados. Una mujer joven, la misma que había sido activista y a quien Tomás había llamado la primera vez, entró gritando. Aquí están. Grabando en directo. Miren lo que hacen estos criminales. Dio la vuelta al teléfono y millones de ojos se clavaron en la escena. Los hombres armados vacilaron. El jefe intentó retroceder, pero ya era tarde. Los niños del tejado, los mismos que habían guiado a Presa, bajaron por las ventanas como arañas. La niña de la cicatriz se plantó delante del jefe y le gritó a la cara. Ustedes mataron a mi perro. Y casi matan a este cachorro. Ahora todo el mundo los ve. Los vecinos avanzaron. No era una turba descontrolada, era una ola organizada. Alguien cortó la luz del taller y encendió linternas de celulares que enfocaron a los hombres armados como reflectores de juicio final. Otros formaron un muro humano alrededor de la mesa donde Lodo luchaba por respirar. El jefe disparó al aire por puro pánico. El estruendo hizo temblar las chapas, pero nadie retrocedió. Una madre le quitó la escopeta de las manos con una fuerza que solo da la rabia de proteger a los suyos. Otro hombre golpeó al jefe en la nuca con una llave de tuercas. Los demás agresores fueron desarmados en segundos, empujados contra la pared, atados con cables y cadenas que los propios mecánicos sacaban de sus talleres. Presa no participó de la pelea. Se quedó junto a Lodo, lamiéndole la cara, sintiendo como cada aliento del cachorro era más firme que el anterior. El viejo Ruiz, con lágrimas en los ojos tatuados, le quitó el tubo del oxígeno. Ya respira solo. Es un milagro con patas. En el exterior, las sirenas policiales, esta vez de verdad, se acercaban.
Los videos en directo habían llegado a las redacciones, a los jueces honestos, a los fiscales que ya no podían mirar para otro lado. El escándalo estalló como una bomba: nombres, cuentas bancarias, inspectores comprados, construcciones ilegales que habían enterrado barrios enteros bajo concreto tóxico. Todo salió a la luz. Los niños rodearon a Presa y a Lodo. La niña de la cicatriz se arrodilló y abrazó al cachorro con cuidado infinito. Lodo, por primera vez en días, abrió los ojos y lamió la mejilla de la niña. Un lametón débil, pero real. La niña lloró y rió al mismo tiempo. Tomás, apoyado en la pared, miraba la escena con los ojos llenos de lágrimas que no se avergonzaba de mostrar. «Lo logramos», susurró. «Tú lo lograste, Presa». Sombra se acercó cojeando y apoyó la cabeza contra el hombro de Tomás. La hembra rojiza se tendió junto a la mesa, vigilando. La gata saltó al regazo de la niña y se acurrucó como si siempre hubiera pertenecido allí. Días después, cuando el sol salió de verdad por primera vez en semanas, el taller del viejo Ruiz se había convertido en algo más, un refugio. Los vecinos trajeron comida, mantas, medicinas. Los periodistas llegaban, pero los niños los mantenían a raya. Primero los perros, después las cámaras. Lodo se recuperó. Lentamente. Aprendió a caminar de nuevo sobre patas temblorosas, siempre pegado a su madre. Presa nunca volvió a separarse de él, pero ya no era una perra sola. Tenía manada, tenía niños, tenía humanos que habían aprendido a oler la verdad. El jefe y sus hombres fueron a prisión. Las construcciones ilegales se demolieron bajo supervisión pública. El solar donde Lodo había sido enterrado se convirtió en un parque con árboles y un cartel que decía: «Aquí empezó todo». Por Lodo, por Presa y por todos los que nadie veía. Años más tarde, quien pase por ese parque verá a una perra gris con ojos ámbar sentada bajo los árboles, vigilando a una camada de cachorros mestizos que juegan con niños descalzos. A veces llega un hombre mayor, con cicatrices en las manos, y se sienta a su lado. A veces llega una gata gris que ya está vieja y se acuesta sobre el lomo de la perra como si nunca se hubiera ido, y si te quedas en silencio, podrás oírlo. El viento lleva un olor que no es miedo, ni traición, ni concreto fresco. Es el olor de la vida que se niega a ser enterrada, porque nadie imaginaba el final. Pero Presa sí lo soñó, noche tras noche, mientras lamía a su cachorro bajo la luna. Y lo hizo realidad. Fin.